Salud amigos, el día 9 de noviembre nos tocó introducir ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Código Electoral, que es el cual se hacían ciertas restricciones y se imponían limitaciones a los reglamentos y las normas que regulaban la libre postulación de candidatos. Esto es importante porque solamente mediante el ejercicio de la libre postulación de candidatos es que es posible sustraerse de la corrupción y de todas las maquinaciones de los partidos políticos. Hasta en Panamá, hasta no hace mucho, el sufragio pasivo había estado prácticamente secuestrado. Hoy en día las cosas han ido cambiando y que es importante entonces que se tenga alguna información que tendremos que dar. El sufragio es el derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. En un sentido amplio, el sufragio abarca el sufragio activo, donde se determina quiénes tienen derecho a votar, es el uso más común, y el pasivo, que muchos no lo han puesto en práctica, que se refiere a quiénes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos, derecho a participar en los asuntos públicos, concurriendo como candidato en un proceso electoral. Se denomina sufragio pasivo al derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales en cualquier ámbito y a ser elegidos. Este derecho viene restringido según las distintas legislaciones en función de la edad, los cargos públicos que se desempeñen, que quedan habitualmente excluidos algunos militares, magistrados y jueces, miembros de los órganos electorales, etc. Las resoluciones judiciales que como pena accesoria les priven de este derecho, la nacionalidad y ocasionalmente la prohibición de presentarse por segunda o más veces al mismo cargo a elegir, es decir, la no reelección. Conforme al artículo 135 de la Constitución panameña, el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos, quienes de esta manera tienen derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que les señalen las leyes. De acuerdo con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida más bien con el Pacto de San José, celebrado en Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, y que el 9 de mayo de 1990, Panamá hizo reconocimiento de su competencia y presentó a la Secretaría General de la OEA un instrumento fechado 29 de febrero del 90, mediante el cual declara que el gobierno de la República de Panamá reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todo los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El artículo 23 de dicha convención confiere a todos los ciudadanos el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y asimismo señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de tales derechos y oportunidades exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal, en modo alguno por filiación partidista o por ideas políticas. Y nuestra Constitución política, por su parte, recoge tal principio cuando en el artículo 137 prevé que solo el caso de elegibilidad para ser candidato a cargo de elección popular por parte de los funcionarios públicos es posible establecer condiciones por medio de la ley. Es decir, que todos los demás quedamos en la absoluta libertad para poder hacerlo.
Es importante destacar que conforme lo prevé el artículo 17 de nuestra Constitución, los derechos y garantías no se agotan en el texto constitucional, sino que apenas deben considerarse como mínimo y no excluyente de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, así lo dice el artículo 17, tales como el caso de aquellas otros derechos reconocidos, como ya nos mencionamos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre del 69, diciendo que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, que establece que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional, indudablemente estas normas de rango constitucional quedan incorporadas a nuestro derecho positivo. Si bien es cierto que el artículo 138 de la Constitución concede importancia excepcional a los partidos políticos, quedó también claro que todo ello se hacía sin perjuicio de la libre postulación en la forma prevista en la Constitución y la ley, y así como tampoco le puede conceder ningún fuero o privilegio por su condición de tal, basado en ideas políticas que detenten, cualesquiera que estas fueren, tal como lo prohíbe el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Y aun cuando el artículo 234 del Código Electoral admite que presidente y vicepresidente de la República, diputados, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento pueden hacer postulaciones mediante libre postulación, la realidad es otra cuando nos adentramos en el articulado del famoso Código Electoral. Según el artículo 3 del mismo, todos los ciudadanos gozan del derecho a postularse libremente como candidatos a diputados de la República, a alcaldes, a concejales y a representantes de corregimiento, así como a suplentes, siempre que reúnan los requisitos para dichos cargos. Pero los obstáculos e impedimentos para anular el derecho al sufragio pasivo están evidentes por todos lados y en muchos de estos artículos que maquiavélicamente fueron elaborados para impedirlo. Arbitrariamente, por ejemplo, conforme lo dispone el artículo 238 de ese código, se le impide a una persona que haya participado o perdido dentro de un certamen interno partidista para optar por la postulación a un cargo, que pueda postularse por la libre a otro partido o por otro partido, lo cual es una clara violación a su derecho al sufragio. Los artículos 251 y 260 son todavía más escandalosos y arbitrarios cuando pretenden imponer que solo podrán ser firmantes o adherentes a las candidaturas, según sea el caso, que ya sea de diputado, alcalde, concejal y representante de corregimiento, los electores no inscritos en partido político, una situación que nada tiene que ver con el postulante. Desde 1990 quedó instalada en el país una partidocracia, una deformación sistemática de la democracia, donde aunque teóricamente se vive en esta, los actores principales y únicos del panorama son los grandes partidos políticos, porque son los que reciben los siguientes recursos del gobierno para su funcionamiento. Poco a poco la ciudadanía ha ido percatándose que los partidos no son el mal necesario que ellos requieren para mantener la democracia, y que es más, son los culpables de la destrucción de la República, y que la libre postulación sería el único cauce para escapar de las oligarquías partidistas que asumen la soberanía efectiva. No se puede combatir la partidocracia creando otro partido. Eso sería la estupidez más grande del mundo. En el diseño de la democracia representativa, los partidos políticos siempre debieron ocupar un lugar secundario e instrumental, siendo su principal función la de constituirse como uno de los vehículos que facilitan al ciudadano elector escoger a su representante. Sin embargo, este papel se transformó sustancialmente, porque de hecho, o mediante leyes absurdas y arbitrarias,
los partidos se apropiaron del monopolio de esa instrumentalidad y hasta hace poco se convirtieron en el único vehículo para acceder a la representación del pueblo en los órganos del Estado, a la cual pueden acceder hoy en día gracias a la libre postulación. Y es porque la libre postulación tiene varias ventajas. La primera ventaja que tiene es que el candidato no tiene por qué invertir un solo centavo de su bolsillo para participar en unas primarias internas, donde son una cuerda donde existen sociedades de cómplices para escoger a lo que ellos quieren. En segundo lugar, de que el subsidio electoral, el candidato a libre postulación lo va a recibir directamente en un cheque a su nombre, de acuerdo al número de adherentes que logren conseguir. Es por eso que ellos insisten en que no quieren que sean adherentes a partidos políticos. Pero si yo puedo permanecer en un partido político y votar porque me dé la gana, ¿qué sinvergüenzura es esta? Esto tenemos que eliminarlo. Y esta Corte Suprema tiene que fallar en derecho. Hernández León tiene ahora mismo el proyecto que presentamos y ahí nos vamos a dar cuenta si lo que existe en la Corte Suprema son jueces o son solamente unos árbitros ladrones, como ocurren en los equipos de béisbol, de fútbol. Evidentemente, la forma más sencilla y más expedita de cualquier persona que quiera alcanzar, porque la única forma, señores, entiéndanlo, para poder cambiar las cosas es tomarse el poder. Estos señores no lo van a dar por la buena. Estos señores, ellos fueron los culpables del desastre que estamos viviendo en el país y no van a salir de allí, ni por un partido ni por el otro. Tenemos que sacarlo nosotros los ciudadanos y para eso tenemos la libre postulación. Muchas gracias, les habló el licenciado Evans Locke. Será hasta la próxima vez, hasta la próxima cuando tengamos algún otro tema que estemos convencidos va a ser de su total y absoluto interés. Salud, amigos.